¿cómo le llaman ustedes? Sí, Compatriota. compatriota. Así. Y los días estábamos hablando con él, yo digo que eres mexicano, y yo dice que soy mexicano. No, dice, hermano, yo no soy mexicano, yo soy americano. No, usted es mexicano. Ya. Dele cuate, le digo yo. Bueno, hermanitos, vamos a comenzar entonces. Vamos a orar a nuestro Dios, agradeciendo a cada uno de los hermanos que nos acompañan esta noche, que aceptan nuestra invitación para poder estudiar la palabra. Siempre de mucho provecho las lecciones que nuestros hermanos nos traen, así que agradecemos desde ya su buena disposición y su tiempo que dedican para estudiar y entregar estas enseñanzas. Hemos aprovechado el tiempo para estudiar y muchos hermanos hemos aprendido, hemos crecido y también nos hemos animado por medio del estudio de la palabra. Así que siempre dejamos invitados a todos los hermanos, amigos, enviamos los saludos a todos los que nos acompañan a estudiar y esperando que siempre sea de mucha reflexión en cuanto a la enseñanza. Así que vamos a orar y voy a aprovechar a nuestro hermano Mario, que siempre está acompañándonos, que pueda dirigirnos en una oración para dar comienzo a este estudio bíblico que nos traerá nuestro hermano Andrés Pong. Hermano Mario, por favor. Amén, hermano. Oremos. Amante Padre Celestial, damos infinitamente gracias por regalarnos la vida, la salud, la fuerza, el aire y todas las bendiciones, Padre, que usted derrama sobre cada uno de nosotros. En este momento, Padre, por este privilegio, este honor que nos regala, poder estar en esta plataforma para estudiar tu santa palabra, te pedimos, Padre, por hermano Andrés Pong, que es el expositor de tu palabra, que usted le ayude a recordar lo que ha estudiado para que él lo pueda poner y lo pueda enseñar, Padre, con valor, con determinación. Y a nosotros, Padre, que somos oidores, que usted nos ayude a tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta, para poder entender tu palabra, para poder escuchar tu palabra, para que así tu palabra haya cabida en nuestra vida y nuestra conducta, Padre, para que la podamos hacer, podamos andar como es digno de ti, agradándote, sirviendo y glorificando tu nombre, Padre, como hijo. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos conectados, para así poder crecer a través de tu palabra, alimentar nuestra alma, Padre, que usted pueda estar con cada uno de nosotros. Esperando que todo lo que hagamos, usted lo reciba como un olor fragante ante ti. Te ayuda a estar concentrado, Padre, y reverenciando tu palabra con el debido respeto, el debido temor, Padre, que debemos de tener. Bendícenos y ayúdanos siempre. Todas estas cosas se las rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En lugar es suyo, hermano Andrés. Sí, gracias, hermanos. Muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos de esta manera para compartirles la palabra de Dios. Agradezco que sean tan amables de prestarme su atención y les pido disculpas. Voy a posiblemente toser o estornudar o aspirar porque ando enfermo de la gripa, pero espero que no sea un obstáculo para presentar la lección con claridad. Es clase, está abierta la clase y la pregunta es la misma. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Les invito por favor que vayamos a Juan y que volvamos a releer. No que volvamos, sino que releamos Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11, por favor. Juan 8 del 2 al 11. Dice la palabra de Dios en esa parte: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio,
Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vimos la semana pasada, hermanos, que hay varias opiniones en cuanto a lo que Jesús escribió en el suelo, ¿verdad? Si nos metemos al internet y hacemos la pregunta, vamos a encontrar un sinfín de respuestas. Pero la más común es esa: Cristo escribió los pecados de ellos, o Cristo escribió la ley que tocaba precisamente el punto del adulterio. Sin duda, y esto es sin duda, Él escribió algo que ellos necesitaban. Así de que nuestro siguiente punto, amados hermanos, vamos a ver en esta ocasión, vamos a enfocar nuestra vista en este primer punto de este día sobre las acciones a modo de los rectos. Las acciones a modo de los rectos. Recordemos que estos que están trayendo a la mujer, pues ellos se sentían puros, limpios, se sentían impecables, se sentían personas que no podían cometer errores, inerrantes. Y lo que querían era poder tener una prueba clara, una prueba que comprometiera gravemente a Jesús el Señor. Releyendo los versículos del 3 al 7, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense, amados hermanos y hermanas, es muy posible que esto de traer a una mujer adúltera a juicio no era la primera vez, ¿verdad? De tal forma que parecía lo más natural del mundo traer solo a la mujer, y este caso en particular fue traído a Jesús. Posiblemente en otras ocasiones lo habían llevado ante el Sanedrín, ¿verdad? Ante las autoridades competentes. Jesús para ellos no era una autoridad competente, sin embargo, la están llevando a Jesús. Sabemos que sin duda para este pecado se necesitan al menos dos personas, ¿verdad? Como... me cortó el internet, hermano. Perdón. ¿Ahí me escuchan? Estamos... Ahora sí, hermano. Ok. Se cortó. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el punto aquí es de las acciones de estas personas que se sentían rectos o que decían ser rectos. Fueron acciones a modo de perjudicar a Jesús y de perjudicar a la mujer también. Ellos, por ejemplo, erraron en el asunto de no traer al hombre. ¿Qué dice Deuteronomio 22:22, por favor? Deuteronomio 22:22. Quien guste leerlo. ¿Se lo leo, hermano? Sí, 22:22. adelante, hermano.
Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitará el mal de Israel. La ley de Moisés enseñaba que en un caso de esta índole los dos eran reos de muerte. Ahora déjeme decirle que según los comentaristas, ya hacía siglos que no se practicaba esta ley, hermanos, de matar a las personas a pedradas, pero sí de acusar y de perjudicar a la persona. Por eso digo que el punto de estas personas, de estos fariseos y escribas, era perjudicar a Jesús y a la mujer también. Ellos citan la ley de Moisés, ¿verdad? Y este es un versículo que a lo mejor ellos tenían en mente, ¿verdad? A lo mejor ellos tenían en mente este mandamiento, así como dice ahí, pero ellos lo citaron a medias. Dice la ley que a las tales hay que matarlas. ¿Tú qué dices, pues, maestro? ¿Qué les faltó ahí a estas personas? ¿Qué les faltó a estos escribas y fariseos decir acerca de la ley de Moisés? Les faltó decir que ella y el hombre debían de morir, ¿verdad? Entonces era conveniente para ellos, no sabemos exactamente por qué razón, aunque podemos imaginarnos, era conveniente para ellos no tocar al hombre, ¿verdad? No tocarlo. Y esto a mí me parece, hermanos, una especie de misoginia en ese tiempo, ¿verdad? En los años en los que vivimos se habla mucho de la misoginia. ¿Usted ha oído de la misoginia? ¿Sabe lo que significa misoginia? ¿O qué es un misógeno? ¿Ha oído de ello últimamente? ¿Verdad? Ahora con el revuelo del respeto a los géneros inventados por los seres humanos. ¿Qué es un misógino, hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es un misógino? No, hermano, no. Parece que no sabemos mucho de eso. Bueno, cuando hablamos de misoginia, déjenme le doy un significado del diccionario. Cuando hablamos de misoginia es aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas. Aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas. Esto se ha manejado mucho políticamente en los últimos años, de tal manera que en los últimos años más mujeres se han visto envueltas en la política, porque se está peleando mucho contra la misoginia, el hombre que no acepta que la mujer pueda tener un puesto en el gobierno como el hombre, o que no acepta que la mujer sea una profesional, etcétera. Eso es lo que han aplicado como misoginia, y eso es lo que dice el diccionario acerca de la misoginia. Entonces encontramos a estos bandidos, a estos escribas y fariseos, encontramos cometiendo acto de misoginia porque nada más querían perjudicar a la mujer, pero al hombre no, ¿verdad? Si ella fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? Ahora, otra situación aquí muy interesante, que también es acciones a modo de estos que se decían ser correctos. ¿Quién era Jesús para ellos, para que la trajeran ante la presencia de Jesús? Para ellos hasta este momento Jesús era un hombre falso, ¿verdad? Ellos no querían a Jesús. Ellos no aceptaban que Jesús venía del cielo. Así de que, ¿cómo traen a Jesús a la mujer? ¿Por qué no la llevaron al Sanedrín, al concilio? Que era lo más correcto. Así de que, ¿era Jesús quien debía de juzgarla según la ley de Moisés? No. Según la ley de Moisés, quien tenía que juzgar cualquier caso de pecado era un grupo de judíos reconocidos como autoridades. Recordemos nosotros que los escribas y que los fariseos empezaron a acechar a Jesús desde el principio de su ministerio, y esto era como una burla de ellos hacia él. Es como hacerle una pregunta a quien, cuando ya tienes la respuesta,
pues haces la pregunta nomás para probar a la persona. Querían hacerlo caer en trampa para poder acusarle. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La mayor parte de las conclusiones acerca de Jesús eran: este hombre es un liberal, ¿verdad? Este hombre se pone siempre de parte de pecadores, de recaudadores de impuestos, de adúlteros. Así pues trataron de torcer, ¿verdad?, el hecho de confiar en la ley de Moisés para soltar la trampa hacia Jesús. Y el traer el caso a Jesús, hermanos, para tentarlo, no era el motivo correcto. O sea, si ellos querían recibir una respuesta legal, el motivo con el cual estaban trayendo a esta mujer hacia Jesús no era legal, era incorrecto, era deshonesto, ¿verdad? Así de que es como cuando alguien viene al estudio bíblico para hacerse más sabio, para hacerse más inteligente, pero nunca en su mente está hacer la voluntad de Dios o llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que hay muchas personas que han estudiado la Biblia solamente para enriquecer su intelecto? ¿Sabía que usted que muchos universitarios leen partes de las Sagradas Escrituras para conocer la realidad de ciertas enfermedades o de ciertas situaciones? ¿Sabía usted que la ley en la mayoría de los países se rige por lo que dice la Biblia, pero quién está respetando a Dios? Entonces, estos hombres actuaban de esa manera, de una manera hipócrita, ¿verdad? De una manera enmascarados para tratar de hacer algo que pareciera justo, algo que pareciera legal, pero ni era justo ni era legal tampoco. Un grupo como este se aprovechó en ocasiones, hermanos, para denunciar a Jesús por compadecerse de los pecadores, de los publicanos, de los atrapados en adulterio. Siempre estaban acosando a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús sanó a aquel paralítico que fue bajado desde el techo, lo acusaron. Cuando Jesús sanó a aquel hombre de la mano seca, lo acusaron. Cuando Jesús hizo aquel milagro con aquella mujer que estaba encorvada, lo acusaron. Todo el tiempo lo estaban acusando, todo el tiempo lo estaban asolando. Y no podían ver que lo que él hacía era de Dios. A reserva de unos pocos que no se animaban a ponerse a hacerlo público. Ahora, es muy importante, hermanos, otro punto que quiero que consideremos. ¿Quién escribió la ley de Moisés? Ellos están citando la ley de Moisés. La ley de Moisés ordenó apedrear a tales. ¿Tú qué pues dices? La pregunta es, ¿quién escribió la ley de Moisés? Jesucristo escribió la ley de Moisés, hermanos. El dedo que está escribiendo en la tierra fue el mismo dedo que escribió en las tablas de la ley. Así que, ¿qué pasa con esta gente? ¿Verdad? Aunque es poco conocido, hermanos, en el principio fue Jesús quien escribió la ley y se la dio a Moisés. Éxodo 31, por favor, versículo 18. Éxodo 31, 18. ¿Y quién guste leerlo, por favor? Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Muy bien. Fíjense, está aquí Moisés hablando en este libro de Éxodo y está diciendo que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio. Estas fueron las primeras tablas. Estas tablas de piedra, y luego dice escritos con el dedo de Dios. Si usted busca en el hebreo, amado, y ve el término Dios en este versículo, el término es Elohim. Y cuando hablamos de Elohim, hablamos de la pluralidad de Dios. Hablamos de un Dios plural, como nosotros lo conocemos y lo predicamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí trabajando en eso. Así de que Cristo
habiendo escrito la ley de Moisés, él conocía perfectamente los mandamientos. Si vamos a pensar que en ese momento Jesús no se acordaba qué decía su padre acerca de ese mandamiento o qué decía la ley de Moisés, él mismo lo escribió. Él sabía esto. Ese mismo dedo está escribiendo en el suelo, y no solo por una vez, sino por 2 veces. Vienen y le citan a Moisés para darse importancia a ellos, ¿verdad? Es como cuando nosotros citamos la palabra de Dios, nos sentimos bien orgullosos. Ellos también se sentían como muy importantes porque conocían la ley de Moisés. Y lo citan, pero lo citan mal. Lo citan mal e ignoran que el Señor de Moisés está ahí. El escritor de las tablas de la ley está ahí. Fíjese qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. En Hechos 3, 22 y 23, por favor, alguien más que nos ayude en la lectura. Hechos 3, 22 y 23, por favor. ¿Cuánto? ¿Hechos 22? 3, 22, 23. Sí, señor. 22. Ya. 22. Ajá. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis y en todas las cosas que os hable. 23. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así es, ¿verdad? Moisés ahí hablando de Jesús está diciendo que todos debían de oír al que venía, que era un profeta más grande que él, y que si no lo oían iban a ser desarraigados del pueblo. O sea, Moisés habló de Jesús. Así como Moisés, también todos los profetas hablaron de Jesús. Así de que, amados, tenemos aquí 2 puntos muy importantes. El primero es en cuanto a las acciones a modo de estos que se decían rectos, y este otro punto, que el dedo de Cristo escribió la ley de Moisés, y es el mismo que está escribiendo sobre la tierra. Mire, vamos a ver un pequeño recuento aquí, muy breve. Por ejemplo, hablando del caso, de todo el caso en sí, el evento comienza al amanecer, ¿verdad? Juan hace señalar esto porque posiblemente resultó después de una noche de actividad sexual. Una mujer casada con otro hombre, sorprendida con un amante. Cabe la posibilidad de que los acusadores no resistían la tentación de acudir a espiar a la mujer toda la noche, para estar seguros de la evidencia, para tener evidencia. O sea, lo cierto ahí es que esta mujer era una adúltera, eso no se niega. Porque hay quienes han dicho que no era una adúltera, que ellos la están acusando falsamente. No, si era una adúltera, no se niega que era una adúltera. Así pues, los expertos de la ley le presentan el dilema a Jesús nuestro Señor, esperando que Él trajera disciplina a la mujer. O sea, que le impusiera algún castigo a la mujer. Y a la vez querían sentar un precedente contra Él por tratar a los pecadores de una forma muy liberal, muy livianas. A fin y al cabo lo criticaban por esto y por todo lo que Él hacía. Recuerdo en un momento cuando el Señor dijo, cuando la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15:2 nos dice acerca también de otro caso donde estaba la murmuración en contra de Jesús. Lucas capítulo 15 versículo 2, por favor. ¿Por acá, hermano? Sí, adelante, hermano Juan. Ya, 15:2, sí. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Así es, ¿verdad? Jesús, cuando mira esta situación que traen los hombres estos, Jesús no les da mucha importancia.
Él realmente no muestra ningún interés en la pregunta que le hacen los escribas y los fariseos, sino al contrario, pareciera que ignorándolos, se inclina y comienza a escribir en la tierra con el dedo. ¿Sí? Recuerde que este es el mismo dedo que usó para escribir los 10 mandamientos, como lo vimos atrás. Y allí en Deuteronomio 9:10, por favor, para reafirmar esto, Deuteronomio 9:10 también dice, Deuteronomio 9:10. ¿Quién guste leerlo? Ya, yo leo. Adelante, hermana. Dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Así es. Bueno, eso es para confirmar otra vez, ¿verdad? Ahora en este versículo de Deuteronomio 9:10 acerca de quién escribió en las tablas de Moisés. Y ahí está nuevamente reafirmando que fue el dedo de Dios. Ahora, otra vez la pregunta, hermanos, después de este recuento. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Jesús siempre confiaba en la palabra de Dios. Él siempre confiaba en los pensamientos de su Padre. Siempre, para darle respuesta a sus adversarios, siempre usaba de la palabra de Dios. Recordemos cuando tuvo aquel enfrentamiento con Satanás, le dijo, escrito está y escrito está. Y varias veces a sus enemigos les dijo, escrito está. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos este caso, pues también nos preguntamos si Jesús dijo lo mismo, escrito está. Y eso que dijo, escrito está, fue lo que escribió en el suelo, hermanos. Sí. Así que se puede concluir que esta vez, como se merece la acusación que traían estos hombres contra la mujer, usó las escrituras para responder a esta nueva prueba de su deidad, ¿verdad? Los acusadores habían citado como autoridad a Moisés, pero realmente, ¿qué fue lo que dijo Moisés sobre tal situación? Si leemos ahora en Levítico 20:10, encontramos otro versículo afín. Levítico 20:10, por favor. Dice así, hermano. Adelante. 20:10 de Levítico: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Se fija? Entonces ellos traían una mentira, pero disfrazada de verdad. Realmente era una verdad a medias. Porque decían verdad cuando dicen la mujer dice que a tales hay que apedrearlas. Pero les faltó la otra mitad donde también al hombre hay que apedrearlo. Es lo que dice la ley. Pero ellos hablaron de la ley a medias. Y sabemos que una de las grandes herramientas del diablo es precisamente hablar con medias verdades. Y una de las grandes herramientas de los falsos maestros es hablar con medias verdades. Siempre se abstienen de hablar completo cuando es una falsedad lo que quieren enseñar, porque no les conviene hablar completamente de la palabra de Dios. Tienen que torcerla, entonces dejan una mitad, dan una verdad a medias y la otra mitad es una vil mentira. Como en el caso de Eva, no sé si se recuerdan ustedes, ahí en Génesis 3, 1 y 2, por favor. Génesis 3, 1 y 2. Quien guste leerlo. Génesis 3, 1 y 2.
Por acá, hermano. Adelante, hermano. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El versículo 4 y 5, ¿alguien más, por favor? Acá dice, hermano. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí. Fíjense que en las dos partes que leímos, tanto el versículo 1 y 2 como el 4 y 5, el diablo viene con una media verdad. Por ejemplo, en el 3, 1, 2 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era verdad eso, hermanos? Misma Eva le está diciendo, hey, no fue lo que dijo. Lo que dijo Dios es que de todo árbol podemos comer, pero hay uno que no debemos de comer. Y luego en el 4 y 5 dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿No iba a morir si comía del árbol prohibido? ¿No iba a morir Eva? Ahora, la otra parte que dice Satanás es correcta. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es cierto, es lo mismo que había dicho Dios. Pero la primera parte, cuando dice no moriréis, es falso. Porque en el momento que desobedecieron a Dios, ellos murieron espiritualmente y empezaron a morir físicamente. Así de que las dos muertes están involucradas ahí en esa muerte que Dios les había advertido. Pero el diablo siempre con medias verdades es una forma muy sutil para engañar, para convencer. Los falsos maestros van a usar mucho las medias verdades para poder atrapar la atención y el favor de aquellos que les prestan oídos. Así de que a semejanza del diablo, hermanos, muchos dirigentes religiosos y aquí mismo los fariseos citaron media verdad cuando dijeron en la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué pues dices? En Juan capítulo 8 versículo 5. Ahora, ¿podemos imaginar una mejor respuesta que esta, hermanos? Escrito está. Lo cual Jesús escribió lo cual Jesús escribió puede haber sido el mismo pasaje de la ley de Moisés. Ellos citaron la ley de Moisés, pero la citaron incorrectamente. Posiblemente Jesús escribió ese mismo pasaje, pero correctamente. Ese mandamiento, pero lo escribió correctamente. Otra vez Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Deuteronomio 22:22. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Dejo aquí un tiempo, hermanos, para preguntas o comentarios, por favor. Y vamos a tener una tercera parte para la siguiente semana para concluir con todo este pasaje de Juan capítulo 8. Así de que si hay preguntas o comentarios, hermanos, con confianza. Bueno, abrir sus micrófonos, los que quieran hacer la pregunta o comentarios, agregar algo a lo que el estudio se trata. O sea, hermano, en el fondo debemos inferir de que Cristo estaba escribiendo allí sobre este punto del adulterio, la ley sobre ese mandamiento, ¿no? A mi parecer es lo más propicio, hermano, de que él escribió correctamente el mandamiento que ellos estaban citando incorrectamente.
O simplemente, ok, ustedes me citan esto y el hombre. Claro. O sea, le estaba recordando cómo era la ley, porque en el fondo traían a solamente la mujer y la ley decía que ambos tenían que morir. Así es. Sí, porque después cada uno se fue yendo porque sabían que estaban aplicando mal la ley. Y queriendo probar a Jesucristo salieron avergonzados, ¿verdad? Claro. Pero algo más que pueda hacer, hermanos. O sea, yo no es que sea una ley, es algo que posiblemente, Sí. ¿verdad? Pero también puede haber otras ideas. Sí, yo creo que como se dice, la inferencia necesaria te lleva a concluir eso. A mí lo que me llama la atención allí es que 2 veces Jesús se hace escribir. Seguramente comenzó a escribir sobre esta ley y después la terminó. Pues, Debo de concluir que se trataba del mismo punto. posiblemente, hermano. O a Las la- 2 veces que se agachó porque dice que después terminó de escribir. Así es. O pudo haber puesto escrito está y luego se paró porque dijo, a ver, les voy a citar la escritura y vio que no hubo una reacción positiva y dijo, ok, esta es la escritura. ¿Quién sabe, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Pero es interesante la atención que el Señor Jesucristo tiene, o el método que usa Jesucristo para atrapar nuestra atención y nosotros poder imaginarnos qué escribió Jesús en el suelo. No es una ley para la salvación, pero sí es algo interesante que nosotros en cualquier momento tenemos que contestar. Por eso es bueno tener un criterio en cuanto a lo que él pudo haber hecho en el suelo. Sí, y aparte, hermano, vemos allí que Jesús, mientras escribía, también le hizo ver a los judíos que tenían las piedras su pecado. O sea, le dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Ujú. O sea, fue y atacó la conciencia de cada uno, porque seguramente varios o algunos de ellos también habían cometido la misma falta posiblemente con la misma mujer, porque el hecho de estar vigilando y pendiente de qué hacía o no hacía esta mujer indicaba de que había, no sé, lascivia, no sé, pendiente de lo que era la vida del otro. Había algo más que eso en la vida de estos judíos, porque esperar que la mujer saliera de tal lugar para llevárselo a Jesús, porque tenían que pillarlo en el acto para poder castigarlo, si no, no. Sí, y también la astucia de ellos, hermanos, de que no le presentaron a Jesús un caso inventado, era un caso real. Exacto. No se querían exponer ellos a que Jesús los avergonzara. Vamos a presentarle un caso real, vamos a tener toda la evidencia de que así es, para ver qué hace el Señor ese que dicen que es maestro, ¿verdad? Pero por eso digo, lo que Jesús contesta en la mayoría de las veces no es lo que el hombre espera, sino lo que el hombre necesita. Amén. ¿Sí? Y ellos pensaron que era una trampa excelente, eran maestros, eran astutos, conocían la ley. Pensaron que no iba a tener salida Jesús para contestar eso, no iba a poder salir de esa maraña de ahí. Iba a cometer error al contestar. Y no contestó con error, sino que el error fue de ellos, ¿verdad? Pero sí se las gastaban. No sé si algún otro hermano quiera comentar algo más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, vamos a agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección y bueno, siempre hay más para investigar y buscar, así que, pero todo indica de que realmente lo que estaba escribiendo el Señor era el punto de la ley. Ahora nos dice la Biblia que escribió, pero podemos deducir que era concerniente a lo que estaba pasando.
Sí. Nuestra siguiente, perdón hermano, nuestra siguiente parte va a ser la mente dura de estos hombres. Dice para el próximo martes. Para el próximo martes. Muy bien. Vamos a agradecer al hermano Andrés por la lección y esperemos que pueda recuperarse de su salud. Gracias. Vamos a orar y vamos a pedir que nuestro hermano Luis Machuca, si usted nos dirige en una oración para despedirnos de este estudio bíblico que hemos tenido. ¿Está con audio o no? Sí, hermano, ahí lo escuchamos perfectamente. Ya, amén. Oremos. Oremos, hermano. Buen Dios, le damos gracias en esta hora por el momento de haber estado reunidos con nuestros hermanos. Nos ha dado un consejo de su palabra, la cual es muy importante saber las cosas que son malas para el hombre y que hay que apartarse de todas esas cosas y que el mundo está hundido en estas cosas, pero no aceptan ni quieren escuchar el mensaje que usted ha dejado establecido, Señor, para poder llegar a la presencia de lo que usted nos está enseñando siempre. Agradecido del hermano Andrés porque siempre me gustan los estudios, muy buenos, muy claros, muy consecuentes para poder ir dejando algo en nuestra memoria, que no será muy grande, pero podemos sacar muchas conclusiones, muchas cosas buenas, porque es el mensaje de su palabra y es lo que Dios ha dejado establecido desde el principio. Gracias por reunirnos por este medio, sin problemas, y darle gracias, Señor, porque nos enseña cada día que estamos ante su presencia lo que es justo, lo que es recto, lo que es necesario para que cada uno de nosotros podamos, lo que estudiamos, ir entendiendo y teniendo más conocimiento, así como de nuestra mente podamos retener lo bueno y ponerlo en práctica cuando ya podamos también estar reuniéndonos en nuestros lugares de reunión y poder también tratar de enseñar estas cosas a nuestros hermanos, porque son cosas muy útiles, muy buenas y que son necesarias, porque es lo que Dios ha dejado establecido para el hombre. Agradecido, Señor, despídanos de esta reunión con un propósito bueno para que cada uno de nosotros estemos bien, que nuestro hermano Andrés le pase ese resfrío que tiene y que podamos reunirnos nuevamente, que estemos todos sanitos y contentos para poder estar escuchando nuevamente el mensaje que Dios nos provee cada vez que nos reunimos. Le damos gracias por el momento y le damos gracias por el medio de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Andrés y hermano Mario, a nuestra hermana Elizabeth, hermano Sebastián, Violeta, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Fernanda, Andrea, hermana Doralisa. Por cada uno de ustedes, hermanos, gracias por su presencia y que el Señor le acompañe en el día que falta y que puedan terminarlo con bien. Saludos, hermano Andrés, a su familia y cuídense. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos, un abrazo, bendiciones. Hasta luego, hermano Mario. Hasta luego, hermana. Hermano Andrea.